Hola iglesia, qué bueno que tengamos la oportunidad de ahora juntos reunirnos y pedirle al Espíritu Santo que nos dirija en poder entender ese mensaje útil que Dios quiere que nosotros hoy recibamos. Así que dispón tu corazón, dispón tu mente, concéntrate y pídele al Espíritu Santo que esta palabra sea una palabra viva, sea una palabra rema. Pedimos la presencia del Espíritu Santo dirigiéndome a mí, que estoy comunicando este mensaje y preparando tus oídos y tu mente, y que puedas tú recibir esta palabra y que sea una palabra que enriquezca tu vida, que transforme tu vida para que puedas alcanzar el propósito de Dios. Hoy el sermón se titula La mula briosa y el siervo útil. Y cuando hacemos referencia a la mula, recordamos una labor muy importante en nuestro país, y fue la labor de los arrieros. Los arrieros, esos arrieros paisas que en las zonas montañosas, que en los lugares donde no habían vías, donde no había posibilidad de llevar productos, de desarrollar la industria agrícola, estos arrieros eran los transportadores de todo lo que se necesitaba en una ciudad, en una finca, en una empresa agrícola, y ellos dirigiendo a su grupo de mulas o bueyes, ellos hacían posible que pudieran llegar lo necesario. Y fue a través de los arrieros que se colonizaron y se construyeron las ciudades que hoy en día son conocidas, donde ellos transportaron a lomo de mula y en caminos bien difíciles, caminos con acantilados, con montañas, caminos donde no habían calles principales porque todavía no se habían construido. Ellos a lomo de mula llevaron campanas de iglesia, transportaron pianos, mesas de billar, materiales de construcción, grandes maderas, y todo esto por esta labor. Y mirando la labor de los arrieros, ellos eran expertos en amansar, en domesticar a las mulas o los caballos, y ellos se encargaban de entrenarlos de tal manera que el caballo y la mula dejara de ser brioso, un animal con mucha fuerza, un animal que realmente gracias a su poder, a su fuerza, a su ímpetu, podían ellos hacer estos grandes recorridos, pero necesitaban algo, necesitaban ser mansos, necesitaban ser amaestrados, domesticados. Y estos animales debían ser claramente domesticados, evidentemente domesticados, porque un mal paso, una mala orden, una mala dirección o una terquedad de este animal podía traer realmente una gran pérdida, sea de materiales, de vida, porque los caminos por los que avanzaban eran caminos peligrosos. Entonces aquí podemos nosotros entender el concepto de que hay una mula, hay un caballo que si es brioso, que si no es manso, no logra el propósito. Hay un refrán que dice más terco que una mula, y la terquedad la relacionan con una mula, porque una mula que no ha sido amaestrada, que no ha sido domesticada, realmente no sirve para nada. Pero una mula que ha sido domesticada, que ha sido amansada, fue tan útil para el progreso de nuestro país. Por eso hoy realmente necesitamos exaltar la labor de estos arrieros, personas fuertes, capaces, que superaban las situaciones más difíciles, más adversas, y les ponían cada vez retos más difíciles, y a lomo de mula hicieron que el progreso llegara a las regiones que hoy conocemos. Pues obviamente hoy tenemos carreteras, camiones, vehículos, pero en esa época fue la tenacidad y la buena capacidad de amaestrar y de domesticar estas bestias por la cual el país pudo progresar. Por eso, teniendo en cuenta esta introducción, necesitamos entender entonces la relación que hay, que una mula briosa no logra ser un siervo útil, pero una mula amaestrada, un caballo bien amaestrado, es de gran utilidad. Y cuando hacemos la relación con las personas, nosotros vemos que en la Biblia nos narra personas que de pronto en su vida pasada eran como mulas briosas, mulas tercas, alejadas del propósito de Dios, siguiendo sus propios impulsos salvajes, pero en el momento que conocieron al Señor, en el momento que se convirtieron, que conocieron a Cristo,
pasaron a ser siervos útiles. Y cuando estamos estudiando el Evangelio de Juan, vemos que en el capítulo 4 nos habla de la historia de Jesús cuando encuentra personalmente con una mujer samaritana. Y esta es una historia que nos llama mucho la atención y que hemos estudiado en nuestro curso de Juaninas, porque Jesús empieza a hablar con una mujer samaritana. Los samaritanos y los judíos tenían diferencias, tenían distanciamiento, no eran muy amigos, más bien eran como enemigos. Esta mujer no era una mujer que estuviera siendo un ejemplo de vida. Era una mujer que de pronto andaba en malos pasos, tenía una dudosa reputación. Y cuando Jesús le pide agua del pozo, Él le dice que que había tenido 5 esposos y con el actual hombre con que vivía no era su esposo. Vemos que realmente podría ser una mujer que estaba aparentemente muy lejana de Dios. Su conducta moral no era la más ideal, no era una mujer que fuera un digno ejemplo para la sociedad. Pero cuando ella se encuentra con Jesús, pasó de ser posiblemente una mujer rebelde, una mujer apartada, y se convirtió en una gran sierva útil de Dios. Cuando vemos la historia del diálogo que tiene ella con Jesús, y ella identifica que Jesús era un hombre, era el Hijo de Dios, era el Mesías, y cuando encuentra que Él era la presencia del Mesías deseado, ella fue a su región, a su ciudad, a la zona donde ella vivía, y empezó ella a compartirle a todos los de su ciudad, a sus vecinos, que había conocido al Mesías. Y esta mujer pasó de ser una mujer de pronto lejana, de pronto una mujer que la sociedad tenía algo que señalar, algo malo que decir, a ser un instrumento útil en las manos de Dios. Gracias a esta mujer, gracias a ese encuentro con Jesús, a esa actitud de transformación, de cambio, pasó a ser una mujer realmente útil para toda su ciudad. Fue el instrumento que Dios usó para que su ciudad conociera el evangelio de salvación de Cristo. El otro ejemplo que vemos en la Biblia, vemos al apóstol Pedro. El apóstol Pedro, un hombre realmente con mucho ímpetu, una persona muy acertada en muchas de las grandes declaraciones, un hombre que manifestaba ser un hombre leal y fiel. Resulta que él comete un grave error al negar a Jesús. Lo negó 3 veces tal cual como Jesús se lo dijo, y eso causó en él una gran frustración. Eso lo llevó a él estar en un estado de tristeza, de angustia, posiblemente de depresión. Y vemos que Pedro se empezó a dedicar a lo que hacía antes, volvió a su actividad pesquera. Y es cuando Jesús resucita, Jesús va y se encuentra con él. Y él, al ver a Jesús, se acerca lleno de alegría, pero con el remordimiento de su culpa, con el remordimiento de su pecado, con el remordimiento de haberle fallado a Jesús. Y es Jesús allí cuando lo reconforta, lo consuela y lo libera de esta angustiante situación. Y al Jesús hacerle 3 veces la pregunta de que si realmente lo amaba, y él al manifestar afirmativamente que sí, lo comisiona a que fuera a atender a sus ovejas. Atiende mis ovejas si me amas. Atiende las personas a las cuales Dios me ha dado. Y allí entonces vemos que pasa de ser de pronto un hombre que estaba en una condición de culpa, en una condición de pronto de sentimiento de que se equivocó, en una situación realmente penosa emocionalmente, triste, paralizante. Pero con el encuentro de Jesús hay una nueva proyección de Pedro y vuelve a ser ese siervo útil que empieza a cuidar, a fundamentar la iglesia primitiva de la época. Otro gran ejemplo que nosotros vemos en la Biblia de una persona que pasó de ser rebelde a ser un gran siervo del Señor es el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, un religioso fundamentalista, un hombre realmente bastante cuadriculado, con una forma de ser bastante sesgada, empezó a perseguir la iglesia de Cristo. Tenía realmente odio y deseo de acabar a la iglesia de Cristo. No era una persona, era una persona que creía que estaba agradando a Dios, pero estaba realmente muy lejos, persiguiendo la iglesia del Señor. Y camino a Damasco, entonces tiene un encuentro con Jesucristo. Jesús se le revela y le dice: ¿por qué
me persigues. De allí cambió Pablo, dejó de ser ese hombre brioso, ese hombre impetuoso, ese hombre que respiraba maldad y persecución contra un grupo religioso que él quería acabar a su cosmovisión, y se encuentra que ese grupo era el grupo del Cristo resucitado. Él cambia y termina siendo después un siervo útil. El apóstol Pablo ha sido uno de los grandes siervos de la iglesia primitiva. Cuando nosotros leemos el Nuevo Testamento, prácticamente vemos que casi la mitad de las obras, o más de la mitad de las obras del Nuevo Testamento y de la iglesia primitiva, tienen que ver con el arduo trabajo, con el esfuerzo del apóstol Pablo. Pasó de ser un hombre rebelde, apartado de Dios, en contra del propósito de Dios, a ser un gran siervo útil. Y qué importante es que nosotros entendamos hoy que ese paso de brioso a útil es un paso que tiene que ver con el reconocimiento de una condición anterior, de una condición de lejanía, de una condición de pecador. Cuando nosotros comenzamos a entender realmente cómo un pecador arrepentido puede ser realmente útil, entonces necesitamos aplicarlo a nuestra vida y empezar nosotros a arrepentirnos para pasar de ser los rebeldes a ser esos siervos útiles. Y el último ejemplo con el cual hoy nos vamos a centrar es el rey David. David era un hombre que fue llamado por el Señor, pero David era un hombre, la Biblia nunca muestra superhéroes humanos, no muestra hombres que estén alejados de nuestra naturaleza pecaminosa. Y David, aunque tenía un llamado y un corazón por agradar a Dios, también se equivocó. Y vemos que escribe uno de sus salmos, el Salmo 32, un salmo penitenciario, un salmo de arrepentimiento. Y en este salmo vamos a entender cómo podemos pasar de rebeldes, de briosos, a ser útiles. Y vamos a leer el Salmo 32 del versículo 5 al 9. Dice: pero te confesé mi pecado y no oculté mi maldad. Me decidí a reconocer que había sido rebelde contigo, y tú, mi Dios, me perdonaste. Por eso los que te amamos oramos a ti en todo momento de angustia. Cuando vengan los problemas, no nos podrán alcanzar. Tú eres mi refugio, tú me liberas del peligro. Por eso con voz fuerte canto y festejo mi liberación. Tú me dijiste: yo te voy a instruir, te voy a enseñar cómo debes portarte. Voy a darte buenos consejos y a cuidar siempre de ti. Los mulos y los caballos son tercos y no quieren aprender. Para acercarse a ellos y poderlos controlar, hay que ponerles riendas y freno. No seas tú como uno de ellos. Para poder nosotros entonces pasar de mula briosa a siervo útil, aquí vemos que en este salmo hay una conversación entre el pecador David y Dios. Y hay una actitud que hace que haya una transformación, que haya una comunión, que haya realmente un antes y un después. Y lo primero para poder pasar de siervo, de brioso, de rebelde, a ser un siervo útil, es confesar nuestro pecado. La confesión, el reconocer nuestra real situación. Confesar nuestro pecado nos hace ser dichosos. Cuando usted lee los primeros versículos de este salmo, dice: qué alegría, qué dichoso, bienaventurados aquellos que logran confesar sus pecados, que logran reconocer su real situación, que no se autoengañan, que no se ponen máscaras, que no viven una doble vida, sino que deciden ser transparentes y honestos para consigo y para con Dios. La confesión de nuestro pecado es la posibilidad de ser libres al autoengaño, a la justificación, a la excusa que no permite que seamos transformados. Muchas personas frente al pecado lo que hacen es que lo justifican, que tratan de suavizarlo, que tratan de ocultarlo,
o se ponen en posición defensiva. Y mientras el pecado sea algo que estemos ocultando, que estemos tratando de esconder en nuestra vida, realmente el pecado se libera cuando uno aprende a confesarlo. La gran diferencia que hay entre nosotros los creyentes y los no creyentes es que logramos primeramente identificar las consecuencias y el perjuicio de nuestro pecado. En otras palabras, nosotros somos pecadores conscientes, que entendemos que el pecado no se esconde, no se guarda. Mal haría uno en limpiar su casa y echar la basura debajo de los muebles, debajo de los tapetes, debajo de la cama. Sigue existiendo la mugre. Lo mejor es poder sacar esa impureza, sacar esa condición y realmente ir y presentarlo frente a aquel que puede liberarnos de la consecuencia y de lo que causa, donde nos lleva el pecado. Por eso aquí comienza David dando una gran enseñanza para nosotros pasar de ser briosos, de ser rebeldes, a ser siervos útiles. Necesitamos confesar nuestra situación. Y siguiendo el ejemplo de la introducción, uno necesita entender que una mula o un caballo realmente tienen una fuerza extrema. Son realmente animales muy fuertes, poderosos, pero esa fuerza de nada sirve mientras esté en condiciones de ser indomable, de ser brioso. Esa fuerza se pierde si solamente se usa para los antojos y caprichos del animal, pero si está bien encaminada, se logran grandes resultados, se logra ser útil. Y necesitamos nosotros presentar nuestra rebelión, presentar aquello que nos separa de Dios, aquello que nos hace caminar por un camino no acertado, por un camino equivocado, por un camino peligroso, por un camino de oscuridad, y presentárselo a Dios para que Él nos transforme, para que Él nos cambie. Por eso dice el versículo 5: pero te confesé mi pecado y no oculté mi maldad. Me decidí a reconocer que había sido rebelde contigo y tú, mi Dios, me perdonaste. Hay un poder que necesitas entender, que Satanás trata de ocultarlo, que este mundo trata de disfrazarlo, y es el poder de la transparencia, de ser genuino, de ser veraz a nosotros mismos y para con Dios. ¿De qué sirve engañarnos? ¿De qué sirve ocultar? ¿De qué sirve fingir? A Dios nos presentamos con transparencia y con seguridad de que alcanzaremos misericordia. En la carta de Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8 dice: si afirmamos que no tenemos pecado, lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos y no vivimos en la verdad. Realmente Juan nos da la enseñanza, nos permite poder descansar, nos da la claridad de que todos nosotros, mientras estemos en esta tierra, somos seres pecadores, y que el que comenzó la obra en nosotros, a pesar de que llevemos años en el evangelio, Él le irá perfeccionando. Pablo decía que nosotros aquí en esta tierra no alcanzaremos la perfección, sino cuando estemos allá delante de la presencia de Dios, porque este cuerpo está lleno de debilidades, lleno de necesidades, lleno de antojos, y que cada vez nosotros vamos a ir perfeccionando nuestra vida, enfocándonos, pero para ser útiles. Y aquí lo importante que yo quiero resaltar, o que la palabra nos quiere resaltar en esta enseñanza, no es simplemente dejar de pecar, sino es ser útiles. Porque una condición pecaminosa es algo que vamos a ir reduciendo, vamos a ir recogiendo, vamos a ir sometiendo. El Señor va a ir liberando. El que comenzó la obra en nosotros la va a ir perfeccionando. Pero no podemos esperar a que nuestra obra se perfeccione para poder ser útiles. Necesitamos presentarnos a Dios para que Él nos transforme y Él nos dirija y Él nos enseñe para ser útiles. Realmente lo primero para pasar de ser mula briosa a ser siervo útil es confesar nuestra rebelión. Lo segundo es que necesitamos acercarnos a Dios y a su dirección. Cuando estaba mirando cómo era el proceso de amansar a estos equinos, sea mula o sea caballo, estaba viendo que
la psicología de los que manejan estos equinos dicen que es parecido a nosotros, que el animal necesita primeramente conocernos y entender cuáles son nuestras intenciones. Se necesita generar una relación de confianza, una relación donde el animal sabe que al acercarse a este humano que va a ser el que lo va a domesticar, que lo va a enseñar, va a encontrar protección, va a encontrar seguridad, no va a encontrar una actitud hostil, no va a encontrar alguien que le cause daño, sino alguien más bien que lo cure, que lo cuida, que lo dirija, que lo consiente, que lo lleva por un buen camino. Y esto genera el vínculo entre el arriero y el equino, sea mula, sea caballo. Y ahí comienza una relación donde los dos aprenden a comunicarse y a entenderse. Necesitamos, como en una relación de un animal salvaje, aquí vemos una mula, un caballo, y que tienen el estigma de ser tercos. Ellos aprenden a tener confianza, ellos aprenden a acercarse, ellos aprenden a obedecer, atienden al llamado, atienden a la orden, atienden a la instrucción, se dejan curar, se dejan cuidar, se dejan atender, se dejan ser instruidos para que puedan ser útiles. Y nosotros de la misma manera necesitamos acercarnos a Dios. Y necesitamos acercarnos primeramente, pues nosotros no somos animales. Aquí estamos haciendo la analogía que usa el Salmo de que no seamos como el mulo y como el caballo. Si vemos que aún el mulo y el caballo, que son briosos, aprenden a ser útiles, ¿cuánto más nosotros que somos seres racionales, que somos a imagen y semejanza de Dios? Por eso el versículo 6 dice: por eso los que te amamos. La relación está basada no en un sentimiento de beneficio. Los animales están con nosotros en un sentimiento de beneficio. Aprenden a vivir en manada o en comunidad con nosotros porque nosotros les proyectamos seguridad, cuidado. Y por eso es que los animales, en la psicología de domesticación, es que ellos aprenden a que no somos peligrosos para ellos, sino que somos útiles. Y ellos tratan de responder siendo útiles. Tienen el pensamiento de manada, el pensamiento de autoprotección. Pero nosotros, a diferencia de los animales, no podemos solamente acercarnos a Dios por los beneficios, por la utilidad, sino por la convicción de amor. Por eso los que te amamos, dice el versículo 6, oramos a ti en momentos de angustia. Nuestra relación es una relación, sabemos que Dios es el benefactor, que Dios es el creador del cielo y de la tierra, que todas las bendiciones que nosotros disfrutamos en este mundo provienen de Él, pero nosotros nos acercamos aprendiéndole a amar, adorándolo en espíritu y en verdad. Y oramos en momentos de angustia, en momentos cuando nuestras emociones quieren llevarnos a ser briosos, a ser rebeldes, a tirar la toalla, a rendirnos. En esos momentos entramos a esa comunión, a conversar con el Señor. A diferencia de los animales aprenden y el arriero o el que los domestica aprende a entenderlos por los gestos, por la manera como camina. Igual el animal los lee los gestos, no entienden las palabras, no pueden hablar, pero nosotros nos acercamos a orar, a conversar, a manifestar nuestra situación. Podemos nosotros llegar y manifestar nuestro miedo, manifestar nuestra inseguridad, manifestar aquello que nos está perturbando. Por eso los que te amamos, oramos a ti en momentos de angustia. Cuando vengan los problemas, no nos podrán alcanzar. Y nos acercamos también con la confianza de que Dios es nuestro refugio, es nuestro protector. Y en eso está basada nuestra fe. La relación que tenemos con Dios es una relación de confianza, y la palabra confianza es sinónimo de nuestra fe. Dice: tú eres mi refugio, tú me libras del peligro. Por eso con voz fuerte canto y festejo mi liberación. Mira que aquí hay una relación entre la actitud de confianza y la declaración de nuestra fe. Los cánticos, el agradecimiento, la honra que le damos a Dios forma parte de esa relación que está basada en la fe, en la confianza. Y así como puede un animal salvaje tener una relación con un humano y ser útiles,
porque hay un vínculo de confianza. ¿Cuánto más nosotros, que somos seres superiores, racionales, podemos nosotros confiar en el Señor? Y aquí hay una relación que realmente nos invita. Cuando uno ve estos animalitos y esta historia que vemos en nuestro departamento, realmente uno se identifica. Cuando estaba en el seminario tuve la oportunidad de mi primer trabajo misionero. Lo hice en Ciudad Bolívar, al suroriente antioqueño. Y en Ciudad Bolívar podía ver cómo todavía hoy, como es una zona cafetera, cómo este espectáculo de ver al arriero y la cantidad de mulas llevando el café por los caminos escarpados, y ver cómo había una sincronía, cómo había una comunicación no verbal, pero entendían estos animalitos con los gestos, con el movimiento del arriero, cómo ser útiles y cómo iban ordenadas, cómo iban una tras de otra. Y tuve el privilegio de poder ver ese hermoso espectáculo de sincronía entre la bestia y el ser humano. Nosotros necesitamos acercarnos a Dios en esa sincronía, en esa confianza, en esa seguridad de que Dios nos va a llevar por un camino seguro y por un camino útil. Por eso Jesús en Mateo 11, 28 al 30 dice: vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas, y yo les daré descanso. Pónganse mi yugo y déjenme enseñarles, porque yo soy humilde y tierno de corazón, y encontrarán descanso para el alma, pues mi yugo es fácil de llevar y la carga que les doy es liviana. Mire la relación que hace el Señor aquí con un yugo, con una carga más liviana. Nosotros sin Dios vamos por un camino de ruina, de fracaso. No hay coherencia, no hay coordinación. Pero cuando nosotros nos acercamos al Señor, presentando nuestra carga, presentando nuestra imposibilidad, Dios nos enseña a llevar un yugo, un propósito. Dios quiere que cada uno de nosotros sea útil, no sea brioso y rebelde y sin causa, sino que tenga una causa buena, una causa santa, una causa próspera para vivir. Lo tercero y último es aprender a depender de Dios. Enséñame, Señor, a ser enseñable. Necesitamos nosotros entender que no es solamente, como compartí ahorita, dejar de hacer lo malo, porque algunos creen que es suficiente con dejar de hacer el mal, y algunos se concentran solamente en dejar de hacer el mal. No hagas el mal, pero Dios nos invita no a dejar de hacer el mal solamente, sino a hacer lo bueno, porque el que no hace lo que debe hacer es pecado. Dios no quiere que nosotros seamos inertes, que no tengamos propósito. Dios quiere que nosotros nos sintamos útiles y seamos útiles y demos fruto abundante. Por eso continúa en el Salmo 32, el versículo 8 y 9. Tú me dijiste: yo te voy a instruir, te voy a enseñar cómo debes portarte. Voy a darte buenos consejos y a cuidar siempre de ti. Los mulos y los caballos son tercos y no quieren aprender. Para acercarse a ellos y poderlos controlar se necesita de freno, de rienda. Hay que ponerle rienda y freno. No seas tú como ellos. Qué bueno que nosotros podamos entender que Dios quiere que nosotros aprendamos a ser enseñables. No solamente confesar nuestro pecado, no solamente acercarnos con seguridad a Él, con fe, declarando nuestra fe y manifestando una relación de confianza, sino que Él también quiere que nosotros aprendamos a ser enseñados, a ser guiados. Y el propósito de Dios es que nosotros aprendamos a depender de Él y a confiar en su dependencia. Algunas personas quieren ser independientes y creen que son independientes, pero sabes una cosa: nadie fabrica su propio oxígeno, nadie fabrica su propia agua, nadie fabrica su salud, nadie tiene el control de los tiempos. Todos nosotros
Por más que de pronto alguno dirá, no, yo soy independiente, trabajo, tengo mis recursos. El trabajo aún ha sido una herramienta que ha dado Dios para que puedas recibir bendición. Por más riquezas, por más seguridad y autosuficiente que creas que eres, todo está en el tiempo de Dios. Dios es el que da la vida, Dios es el que derrama la lluvia, Dios es el que trae la salud, Dios es el que tiene sus tiempos. Y dice la Escritura que ni un cabello de nuestra cabeza cae sin la voluntad de Dios, que Él las tiene contado, que las hojas se mueven conforme a su dirección. Y necesitamos nosotros aprender entonces a dejarnos enseñar, a dejarnos instruir. Ninguno de nosotros puede ser bueno en su propia naturaleza. Ninguno de nosotros puede tener la sabiduría para saber qué camino tomar y ser 100% certero. Necesitamos aprender del Dios que controla los tiempos. Y por eso Jesús le dijo a sus discípulos en el mismo Evangelio de Juan, capítulo 16, del versículo 12 al 14: me queda aún mucho más que quisiera decirles, pero en este momento no pueden soportarlo. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Él no hablará por su propia cuenta, sino que les dirá lo que ha oído y les contará lo que sucederá en el futuro. Me glorificará porque les contará todo lo que reciba de mí. Es en ese momento que nosotros necesitamos entender que para ser creyentes, que para poder dar buenas obras, que para ser siervos útiles, necesitamos ser enseñables, humildes, mansos, obedientes, ser personas que nos dejamos guiar, que obedecemos la voz del Señor, que obedecemos sus preceptos, sus mandatos, sus principios. Y es allí cuando aprendemos entonces a ser siervos útiles. Cuando nosotros nos dejamos guiar por la presencia del Espíritu Santo, Él nos va encaminando. Y aquí vemos que Jesús estaba hablando con los discípulos y les decía: ustedes ya no pueden soportar más, como diciendo, sus capacidades aún no pueden entender, pero necesitan que venga el Espíritu Santo, que esté en ustedes. Él les permitirá entender, Él los guiará. Por eso cuando comenzamos esta enseñanza, le pedimos al Espíritu Santo la capacidad de entender, la capacidad de transmitir de mi parte y la capacidad de entender. Porque realmente hay cosas que en nuestra mente humana, con nuestras limitaciones humanas, no son capaces de entender la esencia de Dios o parte de lo que Dios nos quiere enseñar. Pero por eso el Señor nos dejó al Espíritu Santo, para que Él nos enseñe, para que Él nos encamine, para que sea Él dominando nuestra vida y guiándonos por el camino certero y seguro. Él nos revelará lo que va a suceder, Él nos enseñará cómo hacerlo. Él permitirá que nazca aquello que no ha nacido en nosotros. Él permitirá que nosotros tengamos las capacidades que no tenemos. Por eso necesitamos tanto la presencia del Espíritu Santo en nosotros, que nos guíe, que nos enseñe, que nos capacite. Así que hoy, con esta enseñanza, qué bueno que podamos nosotros entonces pedirle al Señor que permita que pasemos nosotros de ser briosos rebeldes a ser siervos útiles. Es la oportunidad de confesar nuestro pecado, de reconocer nuestra condición, de no ocultar nuestras debilidades y nuestros fracasos, sino de presentarlos al Señor, sabiendo que Él obrará, que Él nos transformará, que Él nos dirigirá por el camino bueno. Él quitará lo brioso, Él quitará lo rebelde, Él quitará aquello realmente que es indomable y nos ayudará a poder ser útiles. Lo segundo es acercarnos con esa actitud de confianza, de fe, acercarnos al Señor constantemente, acercarnos a su palabra, acercarnos a su dirección en oración, acercarnos a su iglesia y trabajar como un cuerpo. No es individualidad. Realmente, cuando vemos cómo los arrieros hicieron grandes obras, no podía una mula llevar pesos tan grandes. Necesitaban a veces repartir entre 2, entre 4, el peso de cosas realmente grandes. Y el trabajo unido y el trabajo en equipo y el trabajo de bien enseñado, bien entrenado, lograba que pudieran alcanzar esos grandes propósitos. El Señor nos ha puesto en una iglesia
El Señor nos ha puesto en una ciudad, en un departamento, en un país, en unas situaciones familiares, en unos retos personales, pero nosotros solos no podemos. Necesitamos que eso indomable, que eso rebelde, que eso terco que viene en nuestra naturaleza caída sea amaestrado, sea domesticado, sea transformado por nuestro Señor, y pueda usar el Señor la fuerza, la sabiduría, los recursos, pueda usarnos como instrumentos para alcanzar esos propósitos. Pero esos propósitos no se logran individuales, se logran en equipo, trabajando en familia, trabajando en buenas relaciones sociales con nuestros empleados, trabajadores, trabajando también con la iglesia, en un solo cuerpo, donde Él es la cabeza y la iglesia es el cuerpo. Y entonces podemos también trabajar en los propósitos eternos de salvación, así como lo hizo la samaritana, así como lo hizo Pedro, y así como lo hizo Pablo, y así como lo está enseñando el rey David en este Salmo 32. Así que necesitamos nosotros finalmente dejarnos guiar, depender de Dios, pedirle al Señor que ponga en nosotros un corazón no rebelde sino obediente, y que seamos enseñables a su voz, que seamos obedientes y que podamos entonces ser esos instrumentos útiles que son guiados por la obra del Señor. Padre, te damos gracias por esta palabra. Venimos, Señor, hoy, Señor, a pedirte que perdones todos nuestros pecados, que quites toda rebelión, toda falsedad, toda hipocresía, todo aquello que hemos ocultado. Queremos ser transparentes contigo, con nosotros mismos, y queremos presentarnos ante ti. Quita lo obrioso, lo rebelde, quita lo desobediente, lo terco de nuestra vida, y permítenos, Señor, ser transformados. Perdónanos, Señor. Y también queremos constantemente acercarnos a ti para construir esa relación, para poder nosotros tener esa relación de amor, para poder disfrutar de tu protección, para poder cantar cánticos de victoria. Y queremos, Señor, tener ese corazón enseñable, que seas tú guiándonos, poniendo en nosotros el querer como el hacer, y no seamos nosotros resistiendo a tus propósitos, resistiéndonos a tus planes. Queremos aprender a ser dóciles y obedientes, para que cuando pongas el querer como el hacer, podamos ser útiles para tu bendición, para que venga tu reino a nuestra vida, para que venga tu reino a nuestra ciudad, para que venga tu reino a la familia, para que venga tu reino a todas las circunstancias a través de nosotros. Gracias, Señor, por esta palabra. Oramos en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén.